Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí se escucha. Buenas tardes. Sí, Buenas tardes, escucha, profe. doctor. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Les saluda el doctor Chipana. Me informan que esta sesión es para resolver de repente algunas dudas, inquietudes, o de repente por ahí revisar algunas cositas importantes. No sé cómo quieran empezar, de repente, si algunos puntos revisamos de repente de las clases, ¿no? Como para digamos, reforzar algunos puntos importantes, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Hola, ¿me escuchan? ¿Logran visualizar mi pantalla? Sí, ¿Logran doctor. verlo, chicos? Sí, doctor. Se mira Sí, bien. ¿Sí? doctor. Ya bueno, Sí, doctor, se observa. ustedes ya previamente han escuchado pues esta charla, ¿no? Solamente para recordar algunas cosas importantes, ¿no? Bueno, esto es un recuerdo anatómico más que todo. Lo que me importa es lo siguiente. Esto, miren esta lámina. No olvidar la distribución, ¿sí? Generalmente todos los síndromes que van relacionados a una isquemia cerebral van a estar en función al territorio de irrigación de un vaso, ¿no? En este caso, como pueden observar en esta lámina no muy ilustrativa, es la división en un corte, ese es un corte coronal, ¿ya? Y ustedes pueden observar cómo están subdivididos tanto la irrigación para la arteria cerebral media, la anterior y la posterior. Ya no se olviden que esa distribución es importante. Y esto, ¿cómo se va a manifestar en el paciente? ¿No? Por ejemplo, si ustedes tienen un paciente que tenga una hemiparesia a predominio crural, ¿qué quiere decir crural? A predominio del miembro inferior. Entonces, si ustedes observan el grafiquito, ¿no? Pueden evidenciar, ¿no? Se ve el puntero acá. Miren, si vemos el grafiquito y yo les digo que tienen un paciente con una hemiparesia a predominio crural, ¿no? Una hemiparesia derecha a predominio crural, entonces la lesión, en primer lugar, si es una hemiparesia derecha, ¿dónde estaría la lesión? En el lado izquierdo, ¿no? El lado izquierdo. Sí, en el lado izquierdo, perdón. Y entonces, si ustedes observan, según el homúnculo, ¿no? El homúnculo de Penfield, el homúnculo motor, la pierna es una parte que va a estar relacionada con qué arteria, la arteria cerebral anterior, ¿no? La arteria cerebral anterior, ¿ya? Por ejemplo, en otro caso, ¿no? Si tienen un paciente con una hemiparesia, pero ya no a predominio crural, sino a predominio braquial, ¿no? ¿No? El brazo facio-braquial. Entonces estamos pensando que el territorio comprometido vendría a ser un territorio irrigado por la arteria cerebral media, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para aprovechar ese gráfico. Y por ahí alguien preguntará, no, doctor, ¿y qué lesiones te puede, o cómo se puede manifestar, ¿no? Un paciente que viene por una alteración en la irrigación de la arteria cerebral posterior. Estos pacientes, ya, generalmente lo que tienen es manifestaciones que van relacionadas con la alteración de los campos visuales, ¿ya? Vienen pacientes con hemianopsia. Justo hoy en la emergencia vi un paciente, ¿ya? Que vino por una molestia prácticamente solo del campo visual, ¿ya? Entonces era un infarto de la arteria cerebral posterior, ¿ya? Para que lo tengan claros en esa parte. Bueno, y esta explicación ya eso ustedes lo van a seguir revisando, lo pueden leer también. Algo que quería recalcar, y esto, ya bueno, eso es la enfermedad vascular cerebral a grandes rasgos. Lo que quería yo recalcarles un poquito es en esta parte, aquí, en la fisiopatología, ¿no? Si ustedes observan, ¿no? La fisiopatología, ya, vamos a ver que van a estar relacionados a factores vinculados con qué? Con el vaso sanguíneo, ¿ya? En este caso, ¿qué cosa puede afectar al vaso sanguíneo? El vaso sanguíneo puede sufrir, por ejemplo, ¿no? Formación de placa ateromatosa, ¿ya? Puede
por ejemplo, seccionarse o disecarse, puede haber un fenómeno trombótico. Por eso que todos estos factores fisiopatológicos van a depender del vaso, ¿no? Otro, por ejemplo, son de origen remoto, ¿no? ¿Qué quiere decir remoto? Que viene de otro lugar. En este caso puede ser el corazón, que es uno de los lugares de donde vienen los émbolos generalmente, o de la circulación extracraneal, ¿no? Imagínate que aquí tienes la formación de una placa teromatosa, ¿no? Y aquí se forma un trombo, y ese trombo viaja por toda la circulación y se enclava en la circulación más distal, y te produce un evento isquémico, ¿ya? A eso se refiere, ¿sí? Entonces, para tenerlo en cuenta. Bueno, estos también son datos prácticamente fisiológicos, ¿no? Que ustedes lo deben tener en consideración. Algo que también quería, bueno, fisiología más que todo para que revisen un poco, ¿no? Acuérdense que todo lo que produzca alteración en cuanto al metabolismo, isquemia, va a estar relacionado pues con las cascadas inflamatorias, va a estar relacionado con la acidosis láctica, ¿no? Recuerden que el calcio es bien tóxico para las neuronas, al igual que el potasio, ¿ya? Y bueno, algo más que más o menos para reforzar en esta parte, bueno, eso es fisiopatología nada más. Esto, miren, la clasificación, ¿ya? No se olviden que toda es una clasificación muy interesante y también bien antigua, pero hasta ahora nos sirve mucho, ¿ya? En la práctica clínica. Entonces, miren, en este caso, todas tiene 5 tipos, ¿ya? 5 tipos en cuanto a su clasificación. Y ahí ustedes tienen, por ejemplo, ¿no? La aterosclerosis de grandes vasos, los fenómenos cardioembólicos, ¿no? La oclusión de pequeños vasos, que vendría a ser la enfermedad de pequeño vaso, ¿ya? Ahí también tienen, por ejemplo, los stroke de etiologías un poco más raras, ¿no? Aquí en este punto 4 va, por ejemplo, ¿no? Aquel paciente que se infarta porque de repente tiene una vasculitis, ¿no? O porque de repente está con una enfermedad sistémica como el lupus eritematoso sistémico, ¿ya? Son etiologías raras, por eso van ahí, ¿ya? Pero en el punto 5, esto quiero aclarar, en el punto 5, el cual dice stroke de etiología indeterminada, pasa lo siguiente, miren, yo les pongo un ejemplo, mira, tengo mi paciente, imagínate, ¿no? Mi paciente tiene, por ejemplo, le hago su ecocarotidia y me sale pues que en el trayecto de las carótidas encuentro pues placas ateromatosas, ¿no? Que comprometen o hacen una estenosis mayor del 50%. Entonces, sería una enfermedad de grandes vasos, ¿no? Hasta ahí. Pero imagínate que a ese mismo paciente yo le hago un ecocardiograma y, por ejemplo, le encuentro que tiene un trombo en el corazón, ¿no? Tiene ahí un trombo. Entonces, ¿cuál fue la causa, no? El paciente se infartó porque tiene sus carótidas con el compromiso de más del 50%, de una estenosis mayor del 50%, o se infartó porque tiene un trombo, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, cuando yo tengo esa situación en que no puedo dilucidar cuál fue la causa, yo lo coloco como un stroke de etiología indeterminada, ¿ya? Pero no solo eso, pasa otro, ¿no? Imagínate que yo le hago todos los exámenes, y eso es, prácticamente abordo a mi paciente de manera completa, pero no encuentro la causa la cual me puede explicar el evento. No hay causa. A ese paciente también se clasifica como un stroke de etiología indeterminada. Igualmente, y esto nos ocurre mucho aquí en nuestros medios, ¿no? Yo le hago todo lo que tengo a la mano a mi paciente, ¿no? No es una evaluación completa, sino una evaluación incompleta, porque de repente me faltó hacerle un doble transcraneal, de repente, ¿no? Pero hasta donde yo avancé, no encontré una etiología, entonces ese queda como un paciente, ¿no? Con stroke de etiología indeterminada, ¿ya? Eso más que todo quería que lo tengan claro, ¿ya? Y bueno, cada una ya de estas enfermedades de grandes vasos, ¿no? Tiene pues sus características lógicas, como por ejemplo pueden ver ahí en la lámina, ¿no? Miren cómo semejante, pues, placa, ¿no? Se forma ahí el trombo, ¿no? Y ese trombo se lisa y viaja, pues, y puede ocluir de manera proximal o de manera distal, ¿no? Y miren, pues, lo que pasa, ¿no? Esto es típico, ¿no? Un paciente en el cual se ha obstruido la arteria cerebral media en su porción más, en la porción, en su primera porción, ¿no? Que es la porción M1, ¿ya? Y bueno, en la enfermedad de grandes vasos, no olvidar este punto importante, ¿ya? Extra e intracraneal. O sea, yo puedo tener
compromiso de los vasos extracraneales, ¿no? Ahí está todo, bulbo carotillo sobre todo. Y también puedo tener mismo de los vasos intracraneales, ¿ya? Por eso se subdivide de esa manera. Cada uno con ciertas características, ¿no? Ya por eso siempre a todo paciente con stroke le dejamos pues su Doppler transcraneal, ¿no? Para ver cómo está la vasculatura. Y bueno, otros mecanismos, ¿no? De embolismo. Acuérdate que, ¿por qué se llama embolismo arteria-arteria? Porque hay un trombo que se forma en una arteria, ¿no? De gran calibre, y este trombo viaja a través de la arteria, pues se instala de manera más distal, ¿no? Por eso se llama así, ¿ya? Bueno, eso es más que todo para que revisen. Bueno, los territorios arteriales, algo muy puntual, ¿no? Que de repente no quedó claro, son los infartos limítrofes, ¿no? ¿A qué se denomina eso? Mira, por ejemplo, acá en rojo es circulación de la arteria cerebral anterior, esta es circulación de la arteria cerebral media, y esto es de la posterior, ¿ya? Solamente para que tengan en mente de que estos infartos limítrofes se producen aquí, ¿ya? Por ejemplo, acá miren la lámina, ¿no? Sigan el puntero, miren, ven como una pizza, como una tajada de pizza, ¿sí? Esos son típicos, ya miren, no está ni en la cerebral anterior ni en la cerebral media, sino a la mitad, entre los dos. Por eso se llaman limítrofes, ¿ya? Limítrofe, igual acá, mira, está limitando entre la circulación de la arteria cerebral posterior y de la arteria cerebral media, ¿ya? Bueno, enfermedad en pequeños vasos, solamente puntual, pequeño vaso. El mecanismo fisiopatológico importante de esta enfermedad, ¿cuál es? La lipohialinosis, ya no se olviden de eso, la lipohialinosis. Los infartos lacunares, pues, ¿por qué se llaman así? Porque miden, pues, menos de 15 milímetros, ¿ya? Y bueno, aquí de esta lámina no se olviden esto, la lipohialinosis, ¿ya? Es el mecanismo fisiopatológico que nos interesa. Y bueno, los grandes síndromes lacunares, ¿ya? Ahí, por ejemplo, tienen pues el motor puro, sensitivo, ¿no? La hemiparesia ataxia, la disartria mano torpe, ¿ya? Son, o los mixtos, ¿no? ¿Ya? En los cuales pues pueden tener de ambos, ¿no? Tanto alteración motora como alteración sensorial, ¿ya? Y bueno, esos son más que todo los grafiquitos, ¿no? Igual, bueno, algo importante de los cardioembólicos, miren, esto debe quedar de alguna forma en su cabeza, ¿no? De manera general. Si yo tengo un paciente de más de 60 años que sospecha un cardioembolismo, que tengo que buscar fibrilación auricular, ¿ya? En cambio, si yo tengo un paciente de menos de 50 o menos de 45 años, ya a eso se denomina stroke en paciente joven. Justo hace unos días ingresó a mi unidad, ¿no? Un paciente de 48 años, ¿ya? Pero que ya tenía antecedentes de infartos anteriores. Se había infartado a los 35 años, se había infartado a los 40 años, ¿me entiende? Entonces, ¿quién se infarta a esa edad? Por eso hay que buscar esto. Es prevalente, ¿ya? Más o menos, en general, hablando a nivel mundial, pues habrá entre 20 y 30% de personas que tienen foramen oval permeable. Pero ojo, no quiere decir que te vas a infartar, ¿ya? Pero es una causa de stroke en paciente joven, ¿ya? Bueno, igual algo también que recalcar y no se olviden, en el cardioembólico, los émbolos que se forman generalmente son estos, ¿ya? Eritrocitarios. Por eso que se lisan rápido, ¿no? Y el paciente con cardioembolismo presenta el déficit motor, por ejemplo, de manera brusca, ¿no? Y de manera... Pero como ese trombo es de eritrocitos, se puede lisar fácil. Y el paciente a las horas puede presentar mejoría, ¿no? Ya que todavía hay un área de penumbra que no se ha infartado, ¿no? Bueno, y eso es para recordar lo que es cardioembolismo, ¿ya? Y otra cosa importante en cardioembolismo, que estos pueden sufrir conversión hemorrágica. ¿Y por qué crees que sufre conversión hemorrágica? Porque como te explicaba, ¿no? Ese coagulito, ¿ya? Que como es hemático, hematíes, se puede alisar y puede ocasionar, pues, una apertura, digamos, brusca, ¿no? De la circulación. Y esto puede generar extravasación, ¿no? Y se puede manifestar de esa manera, ¿ya? Bueno, y otras causas, como les dije, ¿no? Ya causas un poco más raras, ¿no? Por ejemplo, en pacientes más jóvenes, ¿no? Yo les pongo un casito, ¿no? Para que más o menos me entiendan. Imagínate que tú estás jugando, no sé, tienes 35 años y estás jugando fulbito, ¿no? Con tus amigos y de pronto saltas a cabecear el balón
¿no? Y ¡pum!, sufres un infarto, ¿no? Así, de manera brusca. Entonces, una explicación de eso, ¿no? Es la disección arterial, ¿ya? ¿Qué pasa? Se disecan, ¿no? Se disecan el vaso, ¿no? Sobre todo dependiente de carótida. Entonces se obstruye y ¡pum!, se infarta todo ese recorrido, pues. ¿No ves que se tapa? Al disecarse se tapa, ya se diseca la íntima y se tapa. Es una causa de stroke en pacientes jóvenes, por ejemplo, ¿ya? Y bueno, otras de repente más raras, ¿no? Eso es, por ejemplo, lo que acabamos de evidenciar, ¿no? Y bueno, ya otras que tienen ya componente, pues, genético, ¿no? Caracil es uno de ellos, o caracil, ¿ya? Y bueno, también, pues, hay que tener en cuenta que hay otras causas también en los pacientes, ¿no? Como, por ejemplo, aquellos que sufren de constantes migrañas, también en algunos casos se pueden asociar a eventos isquémicos, ¿ya? Y bueno, es más que todo que quería recalcarles en esta parte, ¿ya? Y bueno, los síndromes clínicos, como les decía, no se olviden, arteria cerebral media, la hemiparesia es fascio braquial, ¿ya? Y como es arteria cerebral media, es bien sencillo. Arteria cerebral media yo tengo que diferenciar si es hemisferio dominante o si es no dominante. Porque en el dominante yo voy a tener afasia. Afasia es un trastorno del lenguaje, ¿no? El paciente no puede comprender o no puede expresarse. Y si yo tengo un compromiso no dominante, el paciente pues cursa con heminegligencia. ¿Qué es eso? Que el paciente no atiende, ¿ya? No atiende el campo visual izquierdo, ¿no? En este caso el contrario, ¿ya? Una cerebral posterior que ya les dije, ¿no? Que es lo más frecuente con sintomatología con la que viene el paciente, una alteración del campo visual. Ya son las más conocidas como hemianopsias. Y bueno, estos son más que todo ya síndromes relacionados pues con el tronco encefálico, ¿ya? Y esto es más que todo pues la relación anatómica, ¿no? Yo puedo tener, esto es un corte de bulbo raquídeo. Yo puedo tener, por ejemplo, ¿no? En este caso, que es uno de los más frecuentes, ¿no? El síndrome de Wallenberg, ¿no? En un Wallenberg, si ustedes se dan cuenta, miren, ¿qué es? Un Wallenberg es un bulbar lateral. Y miren lo que afecta. Afecta, por ejemplo, núcleos vestibulares, el núcleo del trigémino, pero el núcleo sensitivo del trigémino, los pedúnculos. Siempre que veas que se afectan los pedúnculos, el paciente cursa con ataxia, ¿no? Y así, ¿ya? Por eso que la sintomatología, como pueden ver aquí, es muy relacionada con lo que se va a afectar, ¿ya? Hay ataxia por afectación, pues, del pedúnculo, ¿no? Porque por ahí pasan los tractos. Va a haber alteración en cuanto a la vía espinotalámica, ¿no? Porque por ahí pasa el dolor, la temperatura. También se va a comprometer, pues, el núcleo del quinto, que tiene que ver también con dolor, pero esto es ipsilateral, mientras que el otro es contralateral. ¿Y por qué? Porque mira, pues, sigue el puntero. De aquí es el núcleo del trigémino. Y el nervio del trigémino sale por acá, del mismo lado. Por eso que la afectación de la cara, ¿no? La parte de la algesia es del mismo lado. En cambio, ¿no? El tracto espinotalámico que está aquí en verde, este va a sufre una decusación, ¿no? La decusación, ¿ya? Por eso que la afectación de un lado, ¿ya? Afecta, pues, de manera contralateral, ¿ya? Igual, las vías motoras largas siempre son contralaterales. Más que todo para ustedes puedan ya revisarlo, ¿no? Son más que todo cuestiones anatómicas, ¿sí? Y bueno, este quiero que más o menos me entiendan porque también lo vamos a mencionar en la otra clase también se mencionó, ¿no? El Locketing. Más que todo es un síndrome de arteria basilar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Miren la gráfica, pues, ¿no? La basilar está aquí. Imagínate que el puntero es la basilar. Entonces se tapa y todas las ramas, ¿no? Paramedianas de la basilar, que son penetrantes, van a dejar de irrigar ambos lados, pues, del tronco, ¿no? En este caso del puente. Y, por lo tanto, se va a producir, pues, que el paciente esté cuadripléjico prácticamente, ¿no? Cuadripléjico y no pueda tampoco tener afectación de lo que es la vía sensitiva, ya propioceptiva, perdón. Entonces el paciente puede estar consciente, pero no va a poder, pues, moverse, ¿no? ¿Ya? Y bueno, esto es más que todo en esta parte, ¿no? Lo más interesante. Y bueno, cabe mencionar, por ejemplo, esto, ¿no? Los famosos TIAs, ¿no? ¿Qué cosa es importante del TIA? En primer lugar, que este es un episodio transitorio, ¿ya? Eso es algo transitorio, ¿no? Que provoca, pues, disfunción neurológica porque hay isquemia.
ya, pero es una isquemia reversible, no hay infarto. Esto de aquí significa que la difusión es normal. ¿Qué quiere decir que la difusión es normal? La difusión es una de las secuencias de resonancia magnética que me permite decir que se ha instalado un infarto, ¿ya? Para eso sirve la secuencia de difusión, para yo decir, tengo un infarto agudo, ¿sí? Entonces, para yo hablar de TIA, por eso ponen ahí que la difusión sea normal, que no haya evidencia de infarto, ¿ya? No piensen como anteriormente, pues ese concepto que decía que el TIA, pues es aquel paciente que recupera en menos de 24 horas, ¿no? ¿Por qué? Porque has tenido pacientes que han recuperado, supuestamente recuperado en ese tiempo, pero tú le tomas la resonancia y tienen el infarto. Entonces no son TIAs, son infartos, ¿me entienden? Y también pasa lo otro, ¿no? Que hay personas que recuperan en 4 horas, ¿no? Y tú le tomas la resonancia, igual tienen infarto. Entonces el tiempo no está relacionado pues, con el TIA, ¿ya? En la nueva conceptualización, ¿sí? Eso quería que lo tengan claro. Y bueno, el tratamiento en general, pues tenemos pues tanto mecanismos que permiten reperfundir el vaso, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué cosa queremos lograr? Esto, salvar el área de penumbra, ¿ya? Porque el core, o sea, el núcleo, ya es necrosis. Lo que yo quiero salvar es esto, la área de penumbra, ¿ya? Y eso también depende, pues, de las colaterales del paciente, ¿no? Cuanto más colaterales tenga, va a ser de mejor pronóstico. Y bueno, el NIS, que es una escala de severidad, ¿ya? Más que todo para que lo tengan en mente nada más y sepan que existe el NIS. No nos vamos a poner, pues, digamos, a resolver el NIS, ¿no? Esto es importante, ¿no? Tiempo de cerebro, ¿ya? Por eso que hay que actuar. Es muy importante el tiempo desde que el paciente entre a emergencia o desde antes, desde que se reporte el ictus, ¿ya? Eso es muy importante para tener en consideración, ¿ya? Y bueno, algunos hablan pues de algunos signos, ¿no? Signos tempranos. En cuanto a tomografía, más que todo para mencionar algunos que de repente por ahí alguna vez les mencionen, ¿no? El popular signo de la arteria cerebral media hiperdensa. Miren, ¿ven esto? Esta es la arteria cerebral media. ¿Pero por qué se ve así? Porque supuestamente es el coágulo, ¿ya? Sí, por eso se ve así. Ese es el, bueno, mal llamado signo de la cuerda, ¿no? Pero ese es el signo de la arteria cerebral media hiperdensa. Ya, ese es uno de los signos que se puede. Otro, por ejemplo, miren, si ustedes se dan cuenta, ven este surco, ¿ya? El cerebro es relativamente simétrico. Este surco debería estar aquí. ¿Lo ven? No lo hay. ¿Ven este ribete insular? La ínsula. Acá se nota clarito, ¿sí o no? Pero aquí no. Es porque aquí se está instalando. Pues no se ve el infarto, pero ya hay signos, digamos, que te hacen sospechar, ¿no? Signos tempranos se llama por eso. Y bueno, el tratamiento es con trombolíticos, ¿no? Trombolisis se le llama en general. Se usa pues activador del plasminógeno. Aquí en Perú tenemos alteplase. Algunas tienen alteplase, pero se hace con alteplase. Ya no se olvide. Ahí está, ¿no? El alteplase, ¿no? Cada ampollita 2.500 soles en promedio, ¿no? Son 5.000, pero necesito 50. Y bueno, el otro es la trombectomía mecánica, ¿no? Es digamos, un gran avance en cuanto a repercusión, ¿ya? Y bueno, prevención secundaria más que todo en general, ¿no? Lo que se hace para disminuir el riesgo. Todos estos cambios o estas, digamos, tratamientos van a ayudar a que uno tenga menos probabilidad de volverse a infartar, ¿ya? Y bueno, en hemorragia, no se olviden factores de riesgo tanto para isquémico como para hemorrágico, la hipertensión. Ya siempre la cabeza hipertensión. Y esto, no se olviden esto, ya siempre repásenlo, miren digamos, los lugares donde se ocurren en mayor frecuencia los sangrados, ya siempre putamen a la cabeza, ya. Generalmente son los hipertensivos a ese nivel. En cambio, los que comprometen sustancia blanca subcortical, esos más que todo van a estar relacionados a angiopatía amiloide, ¿ya? Bueno, ya el sangrado en sí, pues el mismo hematoma va a ejercer pues toda la fisiopatología, ¿no? Ya que se va a ir degradando la sangre y esta es la que va a producir pues
toda una cascada de factores que van a alterar el microambiente de la neurona, ¿ya? Algo importante, siempre que tengas una hemorragia, es que estas hemorragias alcanzan el máximo de edema, ¿ya? A las 72 horas. Eso sí, ténganlo claro siempre. Y bueno, más que todo medición del hematoma, más que todo para que lo tengan como consideración, ¿ya? En su práctica clínica que van a hacer más adelante, ¿no? O que ya lo están haciendo de repente algunos, o que ya lo hicieron, ¿ya? Bueno, eso es más que todo otra causa de hemorragia, que es la angiopatía amiloide, ¿ya? Y miren este cerebro. ¿Ven? Son sangrados lobares, ¿ya? Ese es el lóbulo frontal, por eso se llaman sangrados lobares, son más subcorticales, no son aquí. Los sangrados a este nivel son hipertensivos, ¿ya? Y bueno, también la cocaína, no se olviden, ¿ya? Otra causa de hemorragias en pacientes jóvenes es por cocaína, ¿ya? Generalmente el mayor tiempo, digamos, es entre minutos a 1 hora, ¿ya? Y son bien severos, ¿ya? O sea, tienen en consideración eso. Y bueno, y otras causas, más que todo, dependiendo de qué es lo que causa la sangre. Recuerde que la sangre puede ocasionar hipertensión endocraniana, ¿ya? Y eso se manifiesta pues con náuseas, vómitos, cefalea. En algunos casos, si la sangre compromete la corteza, puede generar pues convulsiones, ¿no? Y acuérdate, para ver sangre, ¿qué necesito? TEM. Pues TEM es la tomografía. Igual es un score de severidad más que todo, ¿ya? Para ver qué paciente pues tiene más riesgo o más probabilidad de muerte, ¿no? Yo tengo un paciente ahorita hospitalizado que tiene un ICH score de 1 punto. O sea, tiene 13% de probabilidad de mortalidad a los 30 días. ¿Ya? Para eso sirve. Y bueno, el tratamiento en sí es controlar la presión, ¿ya? Más que todo eso y los otros factores, más que todo las complicaciones. Muy bien. Bien, chicos, espero que en esta, al menos algunas inquietudes que hayan tenido en ese aspecto, ¿ya? Era más que todo para compartir esto, ¿no? Y de repente por ahí aclarar algunos puntos. No sé si en general de repente de otras clases hay alguna duda, ¿no? Para poder compartirla, ¿ya? Puede hablar, o no sé cómo, a ver, acá he visto una pregunta de Flor. Ah, no, no sé si quedó claro. DWI es una secuencia, ya, de difusión. Esta secuencia de difusión me indica que si se presenta la hiperseñal, quiere decir que ha habido infarto. Cuando pone ahí DWI normal, quiere decir que la difusión es normal, que no ha habido infarto. ¿Ya? A eso se refiere. Ya es la secuencia de difusión. ¿Ya? Bueno, ahora, no sé si de las otras clases, quise hablar de esta más que todo porque esta es, digamos que la primera clase, de repente es un poco más extensa también, ¿no? No sé si de las otras clases tengan alguna inquietud. Yo más que todo quería aclarar, por ejemplo, a ver qué dice, puede volver a explicar sobre la... Ah, ya, solamente en la conversión hemorrágica, ¿en cuál se da? En los cardioembólicos. ¿Y por qué? Porque el trombo es un trombo eritrocitario y se lisa, se rompe fácilmente. Entonces, como se rompe rápido, hay el flujo se restablece de manera brusca, ¿no? Y esto puede generar, pues, extravasación de la sangre, ¿ya? Y hacer que ese stroke, que era isquémico, se transforme en hemorrágico, más que todo es eso, ¿ya? Bueno, de las otras clases, creo que, más que todo, aclarar algunos puntos importantes, creo yo, es el de la clase de epilepsia, ¿ya? Eso quiero que quede claro, ¿ya? Cuando hablamos de epilepsia, ¿sí? Quiero que recordar algunas cositas. Ya voy a compartirles esa presentación para aclarar algunas cositas importantes más que todo, ¿ya? Para que no queden en el aire. A ver, compartir, ¿dónde está? Compartir pantalla.
aquí. Ya, mira, bueno, esos trastornos de la conciencia en general, quiero que no se olviden de esos dos componentes, ya, tanto el nivel como el contenido. El nivel es el despertar, o sea, por qué está despierto el paciente, ¿ya? Y el contenido son ya las funciones mentales superiores. Todo esto, pues, como ya seguro lo han escuchado, hay sustentos anatómicos, ¿ya? Para cada uno de ellos, ¿sí? Esto es más que todo un recordar, pues, de ustedes ya de repente han leído, ¿no? Por ahí han investigado un poco, ¿ya? Cuando hablo del nivel de la conciencia, hablo del despertar. Y cuando hablo del despertar, hay algunas estructuras anatómicas, como por ejemplo el SARA, ¿ya? Como por ejemplo el locus ceruleus, como por ejemplo los núcleos reticulares del tálamo, o la integridad de la corteza en general, ¿no? La corteza tiene que estar íntegra, pues, para yo estar despierto, ¿no? Consciente también. Eso en general, ¿ya? Bueno, esta parte ya lo revisado. Lo que quería ver es en la parte de epilepsia. Parte de epilepsia. Ya, aquí. Miren, bueno, en epilepsia quiero dejar claro esto, ¿ya? La definición. En general, en sí, pues, cuando yo digo o cuando yo quiero definir epilepsia, epilepsia es la predisposición. ¿Pero predisposición para qué? La predisposición para presentar crisis epilépticas, no provocadas. ¿Ya? Eso es en sí, la definición de epilepsia. Ojo, es muy distinto a convulsión, no son lo mismo. ¿Ya? Convulsión es un tipo de crisis. ¿Sí? No se olviden de eso. ¿Ya? Ahora, esta predisposición a presentar pues crisis epilépticas le va a generar consecuencias al paciente, pues, ¿no? Tanto consecuencias para lo que es a nivel cognitivo, como social, neurobiológico, en comportamiento, ¿ya? Entonces, eso es lo que quería pues, recalcarles del concepto, ¿ya? Para que lo tengan claro. Ahora, otra cosa es, creo que hay un micrófono, traten de tener en silencio esos micrófonos, ¿ya? Para no demorarnos. Bueno, otra cosa importante es en cuanto a la definición operacional, ¿ya? Eso hay que tenerlo en claro. Si hay alguna pregunta, escríbanla al chat, por favor, para poder verla. A ver. Están levantando. Y bueno, la definición operacional era lo que les quería mencionar. Miren, ¿a qué se define esto? Es cómo yo catalogo a que un paciente tenga el diagnóstico de epilepsia. A eso se refiere esta definición operacional. Por ejemplo, ¿no? Y a ti te llega la emergencia, un paciente, ¿no? Que te dice, o sus familiares te cuentan, ¿no? ¿Sabes qué, doctor? El paciente ha tenido una crisis convulsiva, no convulsionado, al día de ayer, a las 8 de la mañana, ¿no? Y después de 2 días, volvió a convulsionar. Ese paciente, ¿no? Si se demuestra que sus crisis no tienen un evento provocador, ¿no? Por eso se llaman 2 crisis no provocadas, ¿ya? Si se demuestra que son 2 crisis no provocadas y que se han separado, como en este paciente, más de 24 horas, es epiléptico. ¿No? Imagínate, no sé, alguno de tus amigos, ¿no? Que empieza a convulsionar hoy y después de 48 horas vuelve a convulsionar, pero él no tiene ninguna enfermedad, no tiene nada en el cerebro, ¿no? Una lesión estructural, entonces él sería catalogado como un paciente epiléptico, ¿ya? Para eso se usa esto. Igual también, por ejemplo, ¿no? Imagínate, ¿ya? Te llega a la emergencia alguien que tiene un tumor, ¿no? O, por ejemplo, no sé, alguien que tenga una lesión, ya sea por un infarto antiguo. Imagínate un abuelito que se infarta, ¿no? Al 13 del medio, se infartó. Donde se infartó va a generar una secuela. Y ese abuelito, ¿no? A los 5 meses convulsiona, solamente te dicen que ha convulsionado una vez, pero viene emergencia y tú le ves la tomografía y esto es el infarto cortical,
Entonces, ese paciente con esa única crisis, ya es epiléptico, porque tiene una lesión, ya tiene algo ahí que le ha dado, pues, esta predisposición, ¿no? Y el otro es esto más que todo en infantes, ¿no? En niños, infantes, que son los síndromes epilépticos. Ahí entran, por ejemplo, pues el síndrome de West, los espasmos infantiles, síndrome de Dravet, ¿no? Lennox-Gastaut, todos esos síndromes, ¿no? De la infancia. Ya, entonces, eso es la definición operacional, ¿ya? Eso es lo que quería, más que todo, aclarar, ya, la definición operacional. No sé, en este caso, pues, alguna inquietud de repente, ¿no? Creo que sí estamos de acuerdo. Bueno, y acuérdate que si yo tengo una crisis única, aislada, ¿no? O asociada a algo, por ejemplo, no sé, estaba con hipoglicemia, o estaba de repente con un proceso encefalítico, ¿no? Los pacientes no van a ser considerados, pues, todavía una epilepsia, ¿ya? Como esto, ¿no? Por ejemplo, crisis provocadas por agresiones agudas, ¿ya? Y esto, pues, no se olviden, ¿ya? Convulsión es una crisis motora, pero el hecho de que no tenga, también hay crisis no convulsivas. O sea, hay crisis convulsivas, que son las que se ven motoras, y las crisis no convulsivas, ¿no? El paciente está con los ojos abiertos, pero está el cerebro descargando. Él ni se mueve, pero el cerebro descarga. O que no despierte, ¿no? También puede ser. Esto ya es más que todo lo que ya, bueno, lo han revisado, ¿no? No sé si alguna inquietud, ¿no? Y otra cosa que también quería reforzar de repente, ¿no? Para que no quede en el aire, es la definición de estado, ¿ya? El estado epiléptico, ¿ya? O sea, cuando yo digo que estoy en un estatus epiléptico, ojo, por ahí de repente alguien ha leído, pues, esa definición que dice, ¿no? Esto aquel paciente que que persiste con crisis por más de 30 minutos. Ese 30 minutos ya es un concepto antiguo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se basó en qué? Se basó en que a los 30 minutos, ¿no? Los monitos, cuando hacían cortes en su cerebro, ya había pues daño estructural. Entonces, ponte a pensar, podemos esperar media hora para catalogar a alguien que esté en estado epiléptico. Generalmente se dice que más de 5 minutos, si el paciente no, la crisis no cede, ya está en estado epiléptico, ¿ya? O si el paciente presenta, imagínate, tiene crisis a las 4 de la tarde, está en su posictal, no despierta, no recobra la conciencia, pasó 20 minutos y vuelve a otra crisis, entonces ese paciente va a ser catalogado en estatus epiléptico, ¿ya? Porque ha presentado crisis sin recuperación de la conciencia, entre dos eventos. Ya, eso es lo que quería de repente que quede claro, ¿sí? Estado epiléptico, ¿ya? Y en líneas generales, todo aquel paciente que ya convulsione por más de 2 a 3 minutos ya está entrando en estado epiléptico. O sea, no esperamos tampoco a que llegue a los 5 minutos, pero el concepto es 5 minutos, ¿ya? Pero en la práctica, cuando tú estés en emergencia y estás ahí atendiendo y el paciente empieza a convulsionar ahí en la sala de espera, al toque reloj, ¿no? Reloj, uno va viendo, ¿no? Trayendo de repente el medicamento, pero si ves que ya 2 minutos y no recuperas, se va a tener que estar epiléptico, ¿ya? Es bien difícil que una crisis no sea sola después de 2 minutos establecida, ¿ya? Bueno, y esos son los tiempos que les decía, ¿ya? Hay tiempos distintos, ojo. Crisis generalizada es 5 minutos. Pero si yo hablo, por ejemplo, de un estado focal, estado epiléptico focal es más de 10 minutos, ¿ya? Si yo hablo de un estado de ausencia es más de 10 a 15 minutos. Por eso cada uno tiene su tiempo, ¿ya? A eso va este gráfico, digamos, ¿no? Para mencionar eso. Y bueno, los fármacos, más que todo, en sí, de repente han visto también un poco eso en farmacología, ¿no? Solamente para que repasen. Y bueno, los síndromes epilépticos que le había mencionado, ¿no? En la operacionalización, ¿no? Los más importantes los he detallado, ¿no? Por ejemplo, el WES, ¿no? Espasmos epilépticos, ¿no? Como lo vieron en este niñito, ¿no? No sé si llegaron a observar, ¿no? Miren cómo está.
Y ven, ya eso es lo típico, ya eso es lo típico. Espasmo epiléptico, ¿ya? Síndrome de West, ¿sí? Para que nunca se olviden. Y bueno, también pues otros síndromes ya muchísimos más agresivos, ¿no? Que tienen más mortalidad, ¿no? Comprometen más el estado como el síndrome de Dravet, ya son epilepsias mioclónicas ya más severas. Otras como Lennox-Gastaut que evoluciona a partir de un síndrome de West, ¿no? En estos pacientes pues, pueden cursar con distintos tipos de crisis, ¿no? Como tónicas, ¿no? Los drop attacks, por ejemplo. ¿Ya? A las ausencias infantiles, ¿no? Que son, digamos, las que tienen mejor pronóstico de todas, ¿ya? Esas sí son las que tienen mejor pronóstico, ¿no? El paciente ni cuenta se da, ¿no? Muchas veces. ¿Por qué? Porque sigue haciendo su rutina, ¿no? No hay posictal, nada, ¿no? Y acuérdate, pues, que esto, ¿no? La droga de elección es etosuximida, ¿no? En ese caso. Y bueno, esto más que todo, que quería de repente aclarar algunos puntos, ¿ya? En esta clase. A ver, vamos a dejar de compartir. A ver, vamos a ver aquí algunas. Eh, bueno, aquí Rodrigo dice, no, la cerebral media es compromiso, predominio facio braquial, ¿ya? Es predominio cuando el predominio no tiene un predominio claro y compromete todo, eso es más que todo en los lacunares, ¿ya? Bueno, en las diapositivas dice que no están. No sé si alguien me manda un correo, no el delegado o delegada, no sé, a este correo, ¿ya? Y yo les reenvío las diapositivas. A ver. A este correo, ¿ya? A ese correo. Los videos están en YouTube, no se preocupen. Ponen y ahí yo los he bajado de YouTube, no hay ningún problema. ¿Ya? Bueno, vamos a avanzar un poquito, ¿ya? Con otros puntos que quería aclarar. Bueno, hablando un poco de la otra clase que también quería ver con ustedes, es la de esta, la clase 3. ¿Ya? Algunas cositas así como para ir en el aire. Bueno, hipertensión endocraniana, más que todo, a ver, algunas cosas claras, digamos, para recalcar. Esto, miren, algo que de repente ustedes cuando sean internos van a tener que explicar al paciente en base a fundamento, ¿no? Muchos de los pacientes, pues, en su desconocimiento, pues, ¿no? De lo que es medicina, piensan, pues, que le vas a sacar el líquido y no va a formar líquido, se te va a quedar sin líquido, ¿no? Entonces lo que tienes que saber es que el volumen en general del líquido cefalorraquídeo más o menos 150 mililitros en adultos, ¿ya? Y esto se produce rápidamente, pues, ¿no? La producción es prácticamente rápida, ¿no? En 2 horas va a producir lo que te lo vas a retirar, ¿ya? En constante producción y absorción, ¿ya? Algo que cabe la pena resaltar, ¿no? No se olviden la inervación, ¿ya? El trigémino, el vago y las cervicales. Otra cosa, bueno, eso es más que todo lo que ustedes ya han revisado, ¿no? En anatomía, ¿no? Y de repente también en la parte de fisio, ¿ya? Pero a ver, para aclarar algunos puntos de esto, ya, miren, esto por ejemplo,
es cómo se mide la presión de apertura, ¿no? Alguna vez ustedes lo van a hacer, ¿ya? Y lo medimos en centímetros de agua, no se olviden, ¿ya? En centímetros de agua, ¿ya? Y esto creo que es importante, miren, en cuanto a las características, ¿ya? Siempre que uno tenga un líquido cefalorraquídeo, ¿no? Amarillo, medio amarillento, ¿no? Es porque hay proteínas, ojo, ¿ya? Esta coloración amarillenta la dan las proteínas, ¿sí? En cambio, cuando uno lo ve medio turbio, la turbidez, es porque hay celularidad. No lo confundan, ¿ya? La turbidez es porque hay celularidad. ¿Y qué células pueden haber? Polimorfos o linfocitos, ¿ya? En cambio, si ustedes ven un líquido cefalorraquídeo no teñido de rojo, es porque hay hematíes. Generalmente esto pasa pues cuando hay una punción lumbar traumática. ¿Qué quiere decir eso? Que he intentado varias veces, pues, ¿no? O que estemos ante una hemorragia subaracnoidea, ¿no? Que es lo otro que ocurre también. O que estemos ante una encefalitis hemorrágica, ¿no? Como las que ocurren a veces en pacientes que tienen encefalitis por herpes, ¿ya? Más que todo eso para ver lo de las características, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, esto es lo que les puse, pues es un paciente pues que tenía un líquido cefalorraquídeo alterado, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, en este líquido cefalorraquídeo, ¿no? Hay tanto leucocitos, ¿sí? Como presencia, pues, de proteínas, ¿no? ¿Ya? Y también, pues, un consumo de glucosa. Acuérdate que la glucosa, ¿cuándo se consume? Se consume cuando hay bacterias, ¿ya? Pero de las bacterias, las que más consume es la tuberculosis. Por eso que siempre dicen que las meningitis por tuberculosis son hipoglucorráquicas. Pero no se olviden que también lo son las meningitis por bacterias. Pero ¿quién consume más? La tuberculosis. Eso que quede claro, ¿ya? Bueno, otras cositas ya específicas en esto, bueno, en la hipertensión endocraniana, ¿no? Recuerda esto, este concepto básico, ¿no? La cavidad craneana es hueso. Prácticamente el único agujero de escape de la cavidad craneana es el agujero magno. Entonces, cualquier cosa que ocupe espacio, necesariamente va a tener que desplazar otros, ¿no? Y el que siempre se va, digamos, a hacer el kamikaze ahí, va a ser, pues, el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Se va a desplazar. Pero si él no logra darle equilibrio, el que sigue, pues, es la sangre, pues, ¿no? Entonces, por eso que empiezan a haber problemas de lo que es la irrigación cerebral también, ¿no? La circulación, ¿ya? Eso más que todo que tengo que tenerlo en cuenta. Bueno, esos son conceptos. No se olviden que tanto cuando existe demasiado CO2, ¿no? Cuando hay demasiado CO2, ¿qué es lo que sucede? Hay vasodilatación. ¿Para qué? Para poder barrer ese CO2, ¿ya? Entonces hay una vasodilatación. Es el mecanismo compensatorio, ¿ya? No se olviden con eso del CO2. Bueno, y algo más, no se olviden de la doctrina, ¿no? De Monroe Kelly, pues, ¿no? Ya eso sí está, creo que, esquematizado y claro. Otra cosita que quería recalcarles es esto, miren. Cuando el cerebro o dentro de la cavidad prácticamente hay algo que ocupe espacio, no, y ya todos los mecanismos compensatorios ya están al límite o ya empiezan a fallar, entonces aquí es donde se corre el riesgo de herniación. Por eso es importante actuar, ¿ya? Es importante actuar. Si tú sospechas de hipertensión endocraniana, actúa. Yo recuerdo, pues, años atrás, cuando era residente de primer año, ¿no? Un residente de primer año es como un interno con sello, pues, ¿no? Entonces, el residente de primer año, pues, siempre está aprendiendo, ¿no? Entonces, aprendes mejor de un paciente. Yo recuerdo que llegó un paciente, pues, ¿no? Que había sufrido un accidente de tránsito, ¿no? Así leve nomás, pero parece que él ya tenía una malformación y había sangrado. Entonces el paciente entra con clínica de hipertensión endocraniana, ¿ya?
prácticamente el paciente pues está con alteración marcada de la conciencia, ¿no? Vómitos, náuseas, vómitos, no respondía. Rápidamente lo que hicimos pues fue darle manitol, ¿no? Un poco de manitol para ayudar a disminuir la presión intracraniana, ¿ya? Entonces, hay unas cosas que se deben actuar más que pensar, ¿no? Ya, se acuerdan que todo esto son situaciones que a veces se dan de manera repentina y brusca, ¿sí? Como las hemorragias, ¿no? Y esto también, no se olviden la tirada de Cushing, ¿ya? Solamente se presenta en un 30%, pero es indicativo, pues, de hipertensión, ¿no? Ahí hay hipertensión arterial con bradicardia, ¿no? Y alteración de la respiración. Eso es lo típico en estos pacientes, ¿no? Y bueno, las características de la cefalea asociadas a vómitos explosivos, ¿no? Bueno, y algunas entidades como la hipertensión intracraniana idiopática, ya que generalmente pues en mujeres obesas, ¿no? Que cursan pues con cefalea intensa, ¿no? Antes se llamaba pseudotumor cerebri también. Bueno, y el edema, miren, ténganlo claro, el edema se va a formar, imagínate, voy a dar un casito, ¿ya? Yo tengo un infarto de arteria cerebral media, entonces toda esa masa encefálica que está infartada va a sufrir un edema. ¿Pero qué tipo de edema? Ese edema es citotóxico, porque hay muerte ahí, ¿ya? Citotóxico. En cambio, si yo tengo un tumor, ¿ya? Ese tumor, esas células tumorales van a producir sustancias vasoactivas. Es por eso que el edema de los tumores generalmente es un edema vasogénico, ¿ya? Eso es más que todo para que no lo olviden. Y por ejemplo, si yo tengo una obstrucción en lo que es la circulación del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Se obstruye la circulación del líquido cefalorraquídeo, este líquido va a comenzar a dilatar pues los ventrículos laterales y se va a extravasar el líquido. Entonces a eso se denomina edema intersticial, ¿ya? Son más que todo para que quede claro esa parte, ¿ya? Y bueno, ahí hay algunos distintos tipos, ¿no? De edema que ya los había mencionado. Igualmente, pues el paciente, pues, acuérdate que la herniación ya es el punto, a veces de no retorno, ya no, cuando el paciente ya perdió prácticamente todos sus mecanismos compensatorios, ¿no? Ya se busca un desfogue. En esa búsqueda, pues, se dañan más estructuras, ¿no? Que en las que ustedes de repente van a ver más es estas, ¿no? Generadas por las hematomas epidurales, ¿ya? Generalmente pues por traumatismos, ¿no? Estos son los hematomas epidurales, ¿no? Que van a generar pues grandes desplazamientos, ¿no? Hernias subfalcinas, ¿no? Y que ocasionan infartos porque comprimen los vasos, ¿ya? Y también pues las otros tipos de hernias que también de repente van a ver son las hernias uncales, ¿no? Las del uncus. Sí, el uncus también se hernia y va a producir pues compromiso. Y generalmente pues algunas pues debidas a acto quirúrgico, ¿no? A veces cuando uno hace cirugía de descompresión, ¿no? Saca un poco de calota, entonces el cerebro también se puede herniar hacia afuera, ¿no? Por ese orificio, ¿ya? Es más que todo recordar. Y bueno, en hidrocefalia, como les mencionaba, pues hay un índice, ¿no? El índice de Evans, ¿ya? Generalmente más de 0.30, y así se mide, ¿sí? Así se mide, ya no se olviden eso. Y bueno, algunas características que ya les había mencionado en la clase, ¿no? Más que todo eso para recalcar. A ver, vamos a ver si alguien ha escrito algo. Bueno, entonces, como les decía, yo les voy a mandar que el delegado me escriba, ¿ya? Al correo. El correo es anthony.fisiología@gmail. Creo que lo he puesto, ¿lo vieron, no? Lo escribí en el chat, pero no sé si ha salido. Me dicen aquí la lista. ¿Hay lista? ¿Dónde veo la lista? ¿No salió mi correo?
el delegado, a ver, ¿quién es el delegado? Que me escribe el delegado ahí al chat, para no estar, ya, Daniel, tú eres el delegado. Sí, doctor. Daniel Alejandro Carranza. Sí, doctor. Ya, ahí te mando, ya, a ver. ¿Te llegó? Daniel, ¿te llegó? Sí, doctor, ya lo tengo, ya le envío correo ahorita. Sí, me envías y yo te respondo, ya tú lo haces, lo distribuyes pues a tus compañeros, ¿ya? Ya, listo. ¿Ya? En ese sentido no me hago problemas. Y bueno, ya para finalizar esta pequeña reunión, sí, más que todo algunas cositas importantes en cefalea, ya, y en dolor. Bueno, esto ustedes vamos a compartir un ratito. Compartir. Bueno, en esta parte, recuerda pues que el dolor es una de las manifestaciones por las cuales pues la mayoría de los pacientes acude a buscar ayuda médica, ¿ya? No se olviden de eso. Entonces hay que saber identificar ante qué tipo de dolor estamos. Entonces ustedes van a ver distintas clasificaciones, pero alguna muy importante, el dolor agudo y el dolor crónico, ¿no? Generalmente el dolor agudo, ¿no? Es porque se activan los nociceptores, ¿sí? Generalmente pues tiene función protectiva porque tú no te acercas al fuego, ¿sí o no? ¿No? Porque se activan los receptores. Entonces, esto más que todo nos ha ayudado a preservar como especie, ¿no? A preservarnos como especie. En cambio, el dolor crónico, ¿ya? Es más que todo síntoma de que algo está yendo mal, que hay una enfermedad, ¿sí? Entonces, eso es una pequeña diferencia entre estos dos tipos. Pero lo que sí hay que tener en cuenta nosotros es cómo viaja la información. Generalmente el primer dolor, ¿no? Viaja por fibras mielinizadas. Las fibras mielinizadas son A delta. En cambio, las fibras del dolor crónico son fibras tipo C, que son pobre mielinizadas o no mielinizadas, ¿ya? Otra cosa también importante es esto, miren. Yo tengo un dolor nociceptivo, ¿no? Este dolor nociceptivo es el que responde pues a opioides, responde mejor a AINES, ¿no? Los AINES son los antiinflamatorios, no esteroideos. En cambio, el dolor neuropático, ¿no? Es aquel tipo de dolor que se da por la afectación de la vía del dolor, en cualquier parte de la vía del dolor, sea periférico o sea central. Es por eso que este dolor no va a calmar con AINE. Tú le das AINE a alguien con dolor neuropático, no le hace nada, pues. Por esto, por tener claro ante qué tipo de dolor estamos. Y este dolor neuropático es el que va a, digamos, aliviar, ¿con qué? Con anticonvulsivantes, con antidepresivos, ¿no? Utilizamos, por ejemplo, gabapentina, pregabalina, amitriptilina, duloxetina, ¿sí? Entonces, eso es lo que tiene que quedarte claro, ¿ya? Y ahí está, pues, todo tipo de dolor, ¿no? El neuropático y el nociceptivo, un cuadrito bien interesante. Igualmente, también algo que quería recalcar es, bueno, la neuroquímica, eso ya es poco de que ustedes lo han revisado, ¿no? Está para leerlo nada más. Esta parte, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ah, ya, miren, pues, acuérdate, en sí el dolor se tiene que hacer consciente, por eso que hay varias vías, ¿no? La vía espinotalámica, la vía espinoreticular, y esta que me interesa, la epinomesencefálica. ¿Por qué me interesa esta? Porque mira, esta está relacionada con las vías de supresión del dolor. Voy a poner bueno, no ven el puntero, ¿no? Aquí. Esto que es la sustancia gris periacueductal, ¿ya? Ahí van a ser lo que se denomina el sistema opioide endógeno, ¿ya? Y desde ahí pues van a nacer neuronas encefalinérgicas, luego serotoninérgicas
y finalmente encefalinérgicas que van a poder bloquear la vía del dolor, ¿ya? Eso ahí la importancia. Y bueno, ahí está el sistema endógeno, ahí está lo que les mencionaba, ¿no? En la sustancia gris periacueductal. Esos son los péptidos endógenos, ¿no? Tanto endorfinas, dinorfinas, ¿ya? Algo también interesante es lo relacionado al dolor visceral y al dolor referido, ¿no? Por ejemplo, ustedes habrán escuchado que cuando te da un infarto sientes un dolor en el brazo izquierdo, ¿no? O en la mandíbula, es porque hay dolor referido, ¿no? ¿Y por qué es eso? Porque la información llega al mismo nivel, no al mismo dermatoma, ¿sí? Entonces, esta, por ejemplo, de mi dermatoma, ¿no? Ese es un T4, llega aquí donde también va a llegar la información visceral del corazón, por ejemplo, ¿no? El pericardio. Entonces, esta información es la que se traduce pues como dolor referido. Si se dan cuenta, miren, esta neurona de aquí, esta neurona puede ser estimulada tanto por el de la piel como por el de la víscera. Por eso se da esa manifestación, pues, ¿no? O sea, se interpreta como que viene de ahí, ¿ya? Bueno, algunos mecanismos que causan, pues, alteraciones importantes, sobre todo la neuralgia posherpética, ¿no? Cuando te da herpes zóster, pues te genera un dolor muchas veces insoportable, ¿no? Eso generalmente en las personas de edad, como también puede ocurrir en adultos jóvenes, ¿no? Pero más en personas de edad, ¿no? Bueno, y otros síndromes ya que más que todo relacionados con alteraciones de la vía a nivel medular, ¿no? Como el bronce-Quar, ¿ya? Y bueno, en cefaleas, no se olviden que lo que duele, ¿ya? Son todas estas estructuras. Un montón de estructuras, ¿ya? Que duelen. Entonces, cuando uno ve la cefalea, lo que me interesa es siempre ver qué tipo de cefalea es para poder ayudar al paciente, pues. Y en esos tipos de cefalea, siempre reconocer las primarias de las secundarias, ¿ya? Eso sí es importante. Porque acuérdate que unas pueden ser migrañas, ¿ya? Y otras pues pueden ser relacionadas, por ejemplo, a tumores, ¿no? Por ejemplo, a sangrados, por ejemplo, relacionadas a infecciones en algunos casos, ¿no? Meningitis, ¿ya? Por eso es muy importante esa separación, ¿sí? De que es si es primaria o si es secundaria, ¿ya? Ahí están pues los tipos, ¿no? Las tensionales y las de migrañas son las más importantes, ¿no? En el grupo de primarias. Y en las secundarias pues tenemos infecciones, heridas, ¿no? Hemorragias, tumores. Entonces lo que me interesa siempre es que recuerden migraña, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque es muy frecuente, pues, ¿ya? Y por eso tenemos criterios importantísimos, pero muy aparte de los criterios, cuando tú hagas tu interrogatorio siempre pregunta cómo es el dolor. Y ahí va la característica más importante de migraña, ¿no? ¿Cómo es el dolor de migraña? Pulsátil, pulsa. Lo otro que siempre tienes que preguntar en general con todo tipo de dolor es localización, ¿no? Cuando hables de cefalea, ¿dónde se localiza? Generalmente pues son unilaterales. Otra cosa también importantísima es la intensidad. ¿Por qué la intensidad? Porque no hay migraña leve, pues, ¿ya? No existe migraña leve, la migraña es de moderada a severa. Si tienes un paciente que te dice, no, sí, doctor, a veces el dolor lo tenía en 3, del 1 al 10, 3 a veces 2, pero a veces también 7, 9, entonces ese es otro tipo de dolor. Hay que investigar más, ¿ya? Y algo también, pues, importante en ese caso es lo que se acompaña, ¿no? Generalmente ese tipo de cefalea te va a causar, pues, que el paciente esté incapacitado de hacer sus actividades, ¿ya? Y que se asocie, por ejemplo, a náuseas, vómitos, sonofobia, fotofobia. Y otro importantísimo es que estos episodios de cefalea te duran entre horas a máximo 3 días, ¿no? A máximo 72 horas. Por eso que esos pacientes que vienen, no, doctor, me duele la cabeza hace 15 días, no, hace 20 días que tengo ese dolor, viene y se va, generalmente son cefaleas tensionales, ¿ya? Generalmente.
Y bueno, en general, pues el tratamiento abortivo, ¿no? De muchos de estos ataques de migraña, pues está relacionado con los AINES, está relacionado también con los triptanes, ¿no? Ahí está sumatriptán, ya en la cabeza, acá hay sumatriptán, ¿no? Asociado con naproxeno en algunos casos. Y como preventivo, ojo, el preventivo es muy importante, ¿no? Y ahí tenemos pues propanolol, también le puedes dar ácido valproico o topiramato, dependiendo pues, ¿no? De a qué tipo de paciente te enfrentes. Y bueno, las tensionales, ¿no? Es otro grupo importantísimo, ¿ya? Y tienen también pues su característica, ¿no? Ya, estos son un dolor opresivo generalmente, ¿no? Generalmente dura más días, son más episodios durante el mes de repente, no se acompaña pues de otros síntomas, ¿no? Esto no generalmente te va a incapacitar, eso es la característica, ¿no? Y son bilaterales, ya a estos sí pueden ser leves, pueden ser moderados, ¿sí? Entonces, eso es más que todo para que lo tengan en claro, ¿no? Y bueno, los otros tipos de cefaleas ya que son, digamos, secundarias, ¿no? Ya. Bueno, no sé si tengan de repente por ahí, mm, ¿qué dice? No entiendo. Hay una María Isabel, no entiendo qué dice ahí. A la mamá no le va a gustar, no entiendo eso. Bueno, si podría ser específica. Ah, no, bueno, eso es un término que se usa, o sea, no, no es lo que te refieres. El asistencia. Bueno, vamos a ver. Están preocupados mucho por la asistencia. A ver. ¿Dónde está la asistencia? Daniel, ¿estás ahí, Daniel? Doctor, dígame. ¿Puedes tú encargarte de la lista, por favor? Ya, No sé, deme 2 minutos y lo hago. ¿ya? Ahorita lo hago. Porfa. A ver si, para que no se estresen con la lista. Y no te olvides de mandarme el correo ya, Daniel. Sí, sí, ahorita lo envío. Ya después te paso las fijas. No, perdón, te paso los PPTs. Doctor, buenas tardes. ¿Le puedo hacer una consulta? Dime. Doctor, leí que a veces cuando se hace la remoción quirúrgica por ejemplo, del trigémino en la neuropatía trigeminal, a veces no se resuelve el problema, o sea, la intervención fracasa. ¿Por qué se podría dar ese tipo de circunstancias? Lo que pasa es que muchas veces no siempre la cirugía, en primer lugar, va a ocasionar pues que el paciente quede libre, ¿ya? De la manifestación que es el dolor. Recuerda que cuando hablamos del dolor neuropático, ¿ya? Se da porque hay una afectación en cualquier parte de la vía del dolor. Y a veces en las neuralgias del trigémino
se da muchas veces porque hay compresión de estructuras. Pero no siempre, si yo resuelvo la compresión o resuelvo ese defecto estructural, no siempre el paciente va a quedar libre del dolor. En este caso se tiene que seguir el manejo del dolor neuropático. En este caso, la neuralgia del trigémino, pues, va a responder mejor a antiepilépticos como carbamazepina, ¿no? Si es que con carbamazepina no, el paciente no responde, yo puedo agregar, pues, de repente amitriptilina, ¿ya? Amitriptilina para poder ayudar, ¿no?, al dolor. Acuérdate que el manejo del dolor neuropático es tanto con anticonvulsivantes como con antidepresivos, ¿ya? ¿Ese link que ha mandado Daniel es para la asistencia? Sí, doctor, es para la asistencia, ya está. Ya, y ya, eso tienen que, tus compañeros tienen que escribir o yo tengo que entrar. No, todos escriben, ya yo se lo envío al doctor. Ya, sí, porfa, ya. Ya, bueno, chicos, ¿y cuándo es el examen? ¿Cuándo es el examen? Voy a cargar los PPTs ya para poder enviártelos, Daniel, ¿ya? Mándame tu mail para poder enviártelos una vez antes que me olvide, porque de acá entro a guardia y ya no me van a ver ya. A ver, confírmame, Daniel. Confírmame si te ha llegado, por favor, para ya cerrar esto. Doctor, son las 4. Ya, te llegaron las 4, ¿no? Sí. Ya, listo, muchachos. Espero que no se estresen, ya el examen no está tan difícil, ¿ya? Tranquilos nomás, con fe, al susti. Bueno, chicos, ya, nos estamos viendo en el próximo ciclo. Nos vemos, chicos, cuídense.
Ya, ya le mandé todo a Daniela. Si no tiene unas clases, es culpa de Daniel. Nos vemos, nos vemos. Ya.